Y el Valparaíso, el Roland Bar, el año 94, marca su último respiro, digamos, su último momento de vida, cuando un derrumbe ocurrido en el local vecino obliga primero a una orden de cierre por permiso de demolición y luego un incendio provocado termina por destruir y matar, digamos, la historia de este bar. En esa época, estamos hablando 20 años atrás, llega Gonzalo y la Vaca a la ciudad, a Valparaíso, encuentra una ciudad que comenzaba, no sé si su decadencia, pero a lo mejor la desaparición de un modo de vida antiguo y una transición que estamos viendo hoy, y comienza a retratar esta ciudad primero en lo que él hace, que era la pintura. Pero luego, a partir de las conversaciones, de sus experiencias en estos bares, Gonzalo comienza también a llevar un registro que termina siendo convertido en este libro, que él publica inicialmente el año 95, como una autoedición, pero que se convirtió en una especie de libro de culto en Valparaíso. Mucha gente lo conocía, mucha gente lo pedía y el libro no estaba disponible, así es que el año pasado, coincidentemente además con los 20 años de la desaparición del Roland, decidimos invitar a Gonzalo a reeditar este libro y volver a poner al alcance del público, en el fondo, estas crónicas que tienen un valor histórico, patrimonial, cultural, no sé, es un libro muy diverso que tiene muchos registros, pero que trae de vuelta un poco esta historia que las generaciones más jóvenes no conocen. Un escritor, es una cuestión muy extraña, pero el pintor trata de vivir poéticamente, y cuando yo llegué a vivir a Valparaíso me di cuenta de algo maravilloso, que aquí existía la relación entre el puerto y el mar, y el Roland Bar era la situación perfecta donde un marino que se bajaba de un barco tenía relación con las chicas de la noche. Y esa es una incursión del mar, del extranjero, de lo que significa un puerto en la ciudad. O sea, el extranjero que habita en la ciudad y que logra traspasarla, incluso a veces hasta con hijos de por medio. Entonces era la llegada del mar adentro de la ciudad, no solamente al puerto, sino que adentro, al interior mismo de la ciudad. Y uno como pintor, ¿ya?, lo que más quiere es adentrarse en las cosas, porque lo más importante para un artista es vivir experiencia. Y vivir la experiencia de un marino entrando a un bar en Valparaíso es vivir la historia del amor, de la sexualidad, del eros, y también del intercambio de objetos. Por ejemplo, el marino deja una bandera como señal de que él pasó por el Roland Bar y dejó su bandera ahí, como igual que un perro hace una orina en un árbol, ¿ya? Entonces son signos que van dejando una cosa y que en Valparaíso siempre existió. Ahora, con el correr del tiempo, me doy cuenta, con mucha tristeza, de cómo Valparaíso ha ido perdiendo el mar. La primera forma de perder el mar, porque el mar y el puerto y lo que traen los barcos no solamente son mercaderías, ¿ya? No solamente traen un auto, no solamente traen tecnología, sino que traen una cosa maravillosa que se llama el intangible. El marino, el barco trae un auto, pero el marino trae un intangible. Y toda la historia de Valparaíso fue fecundada por estos marinos que traían un intangible, y el intangible era traer el rock, por ejemplo. El barco traía un auto, pero el marino traía un disco de los Rolling Stones a su hijo. El tripulante, el marinero, le traía a su hijo de Liverpool, a su hijo un disco de los Rolling Stones, por ejemplo. Entonces eso se llama traer un intercambio cultural. Y todo Valparaíso fue fecundado desde siempre con este intercambio que va más allá de la mercadería, que es el intangible. La compañía de bomberos, la historia de los bancos, el fútbol, el Santiago Wanderers Fútbol Club, es un intangible que se coló a través de los barcos. Y estos barcos empezaron a perder presencia en la historia de Valparaíso. Y la primera presencia que pierden es perder los marinos que llegaban a los bares de marinos, ¿ya?, donde fecundaban a una chica y se hacían un amor y quedaba un fruto de eso, que era un niño,
¿ya? O muchas mujeres se fueron con marinos hacia Inglaterra, que se yo, a distintas partes del mundo. Ese intangible fue el primero que se perdió a mi modo de ver, el marino que ya no tiene un bar donde llegar. ¿Ya? Después perdimos el muelle de la Sudamericana, de los pescadores, son los que viven en la costa, en el borde mar de Valparaíso. Se pierde esa cosa porque el puerto los saca de ahí. Y ahora viene un muelle 2, un terminal 2, que es encementar la bahía, o sea, y nos van a alejar 200 metros del borde costero. O sea, cada día perdemos más el mar. Y resulta que el mar, el anfiteatro, lo que significa el puerto, la relación del puerto con el anfiteatro, esa relación siempre fue una relación totalmente cariñosa, y nunca Valparaíso le ganó un metro al mar sin aparecer al otro día con un borde costero más hermoso del que tenía antes. Y resulta que perdimos los marinos, perdimos los pescadores del borde costero, y ahora vamos a perder el borde costero, ¿ya? Y este libro en el fondo quiere rescatar, ¿ya?, la riqueza cultural de Valparaíso, que no es necesariamente la casa maravillosa que dejaron las grandes civilizaciones del puerto, sino el intangible del puerto. El tipo que tiene una lancha, el tipo que cree que tiene un cuadro maravilloso en su casa, el tipo que vende pescado, el tipo que trabaja en el Roland Bar, la prostituta. Son puros íconos que yo estoy rescatando del puerto de Valparaíso con una forma cariñosa de decir, este puerto tiene una riqueza impresionante, pero al mismo tiempo muy sutil y muy primaria, y que se puede desaparecer en cualquier minuto. Tú en el libro no te circunscribes únicamente a Roland Bar. Es un libro que es muy completo porque abarca distintos espacios de Valparaíso. El barrio puerto y también distintos formatos literarios, ¿no? No solamente son las crónicas, hay conversaciones, hay entrevistas, hay relatos, hay muchas fotografías, etc. ¿Cuál es tu intención en el fondo cuando tú empiezas a construir este registro? ¿Buscas hacer una historia de Valparaíso, una imagen de Valparaíso, llevar lo que tú habías hecho como pintor en tus obras al texto? No, yo exactamente no busco ninguna de esas cosas. Yo soy un tipo que se impresiona por las cosas que suceden, ¿ya? Y si yo voy a comprar pan a la esquina de mi casa y vuelvo con 1 kilo de pan y con la visión de un barco yéndose de la bahía, digo, oye, yo fui a comprar 2 cosas. Fui a comprar pan y resulta que me vuelvo con una imagen que me tranquiliza. Y Valparaíso, el porteño en sí mismo, tiene una facultad impresionante, una virtud impresionante que es incansable, que para un pintor, y como lo dije anteriormente, para cualquiera que busque una experiencia, es maravillosa, que es el porteño en sí mismo tiene 2 grandes facultades intrínsecas. Una, ser un gran comerciante, y otra, ser un gran conversador o un gran compartidor, un tipo que quiere disfrutar la vida en el bar, en la barra, con la cerveza. Esas 2 condiciones implican el verbo, porque nadie puede vender ni conversar en una barra sin saber conversar. El porteño tiene esa gran virtud de poder transmitirte su experiencia a través del verbo. Y el artista en Chile, aunque tú seas pintor, aunque tú seas grabador, necesitas la poesía, porque la poesía es la esencia del arte en Chile. O sea, el eje que tiene esta patria es paisaje y es poesía. Y todos los grandes artistas, sean poetas o no, han sido poetas. Violeta Parra era cantante, pero era poeta. Mata era pintor, pero era poeta. No estoy hablando de los Neruda ni de los Telier, estoy hablando de otras facultades del arte. ¿Cómo se llama el cineasta Raúl Ruiz? Era cineasta y al mismo tiempo era poeta. O sea, la única forma de relacionarse en Chile, el artista, es el eje poético. Y el pintor, el grabador, el tipo que vende pescado, se relaciona a través de la poesía. Y por eso Valparaíso es muy rico para un artista, y por eso es la ciudad más cantada de Chile, la ciudad más filmada de Chile y la ciudad más pintada de Chile, porque aquí hay experiencias, ¿ya? En Valparaíso aprender a manejar un auto se transforma en una experiencia,
y en otras partes del mundo es solamente aprender a manejar un auto. Entonces, eso es lo que uno busca y encuentra en Valparaíso, el cariño de transmitir el arte a través de la poesía, y la poesía es el verbo, ¿ya? Entonces, yo busco eso. Para mí, este libro no es un libro de reivindicación del porteño, es un libro que tiene que ver con la transmisión poética de cómo alguien puede vivir en Valparaíso. Es muy triste para alguien que lo quiere, porque todo se destruye. Yo pintaba una casa y al otro día se incendiaba esa casa. Yo pintaba un almacén fiscal de la Armada y al otro día lo estaba desapareciendo. Entonces me di cuenta de una frase tremenda, de que el pintor era el guardián de todo lo que iba a desaparecer. Y cuando yo entré al Roland Barthes por primera vez en mi vida, quedé maravillado, porque había ahí unas banderas, un color verde en las paredes, habían unas chicas de la noche que querían pasarlo bien y lo estaban pasando mal. Entonces uno decía, aquí hay mucha experiencia, ¿ya? Y todo esto uno se daba cuenta que iba a desaparecer mañana mismo. ¿Por qué se daba cuenta? Porque las cañerías no funcionaban. Y si tú hablabas con la dueña, te decía, no he pagado las contribuciones, no he pagado esto, no he pagado esto otro, mañana me van a cerrar. Estaba todo dado para que se perdiera. Y al artista, al pintor, cuando tú te das cuenta de que el pintor es el guardián de todo lo que va a desaparecer, tienes que asumir esa posibilidad y decir, oye, antes que desaparezca, yo quiero dejar un testimonio de eso. Entonces, para mí, la existencia de Valparaíso, del Roland Barthes, cuando yo llegué a Valparaíso me di cuenta, lo más importante de Valparaíso es su historia portuaria. Y lo más importante para la sanidad mental de un porteño es su condición de anfiteatro. En esa ecuación hay que moverse, ¿ya? En esa ecuación, porque el porteño, el puerto te va a dar la poesía, y la vista y el mar y el acceso al borde costero te va a dar la tranquilidad. Y esas son las dos cosas que uno quiere en la vida, experiencia y tranquilidad. Hay un gesto que tú hiciste que a lo mejor mucha gente no lo sabe, que lo sabrán porque está al final de este libro, que es luego del cierre y del incendio de Roland Barthes, tú haces una declaración notarial en la notaría Fischer, donde das cuenta de los hechos que ocurrieron en esos últimos días, donde tú estuviste presente, haces un inventario completo de lo que había en el Roland en ese momento. Yo lo entiendo como un gesto de fijar la historia, ¿no? Que hiciste el asunto. ¿Qué te motivó a hacer esa declaración en ese instante? Cuando el Roland desapareció, antes de desaparecer el Roland Barthes, la dueña del Roland Barthes, la Mini, una maravillosa mujer, se dio cuenta de que estaba todo fracasando, que estaba todo yendo a la deriva. Entonces inventó, dijo, yo voy a hacer una fiesta de despedida para cerrar el Roland Barthes. Y resulta que esa fiesta tuvo tanto éxito que todo el mundo quería ir a la última fiesta del Roland Barthes y se llenó. Entonces ella se dio cuenta en su cosa maravillosamente porteña de que ahí había un negocio, decir que se iba a cerrar y no se iba a cerrar. Y al otro mes también dijo que se iba a cerrar y no se cerraba. Y cada vez que se iba a cerrar, alguien escribía una crónica, un periodista en los diarios diciendo, hoy día fue la última noche del Roland Barthes, y hablaban de una maravillosa experiencia en la última noche del Roland Barthes. Entonces yo decía, esto es muy divertido, porque la dueña no pensaba que era la última noche, sino que ella lo empezó a transformar en un negocio. Pero el periodista tergiversaba la realidad diciendo que el Roland Barthes era una maravilla, que estaba llena de gente, que había llena de cultura, que estaba tal poeta, que estaba tal cosa. Y resulta que el Roland Barthes de verdad se estaba cerrando porque sus cañerías estaban malas, porque las paredes estaban trizadas, porque estaba todo debían cuenta. O sea, no había ninguna forma y no había clientela. Entonces, cuando el Roland Barthes cerró, siguiendo esta cosa poética, ¿ya?, yo fui a la notaría Fischer, que es el lugar más, digamos, ¿cómo se podría decir?, de la realidad misma, donde uno va a finiquitar los negocios, cuando tú quieres vender una casa y está todos los problemas de sucesión, que es una palabra muy bonita en Valparaíso, los problemas de sucesión y de posesión efectiva, que son las grandes casas que están arruinadas y que se están cayendo. Puros problemas de sucesión y posesión efectiva, y yo dije, voy a poner aquí, entre medio de esa cosa, de esa posesión efectiva, cómo terminó el Roland Barthes.
y me puse a hacer la cronología de cuántos picarones, cuántas banderas, qué es lo que había. Eso era para, en el fondo, fijar la historia a través de la poesía, ¿ya? O sea, la poesía no la escriben no necesariamente un intelectual, ni un periodista, ni nadie. La escribe aquel persona que tiene una visión poética. Y la visión poética era decirle, la notaría Fischer, que en el Roland Bar habían 20 fotos de marinos de la noche. Los marinos que eran clientes o parroquianos del Roland Bar están siempre nombrados en el libro, pero hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con un marino, con la historia de un marino mercante, ¿no? Que es la historia del primer piloto. Ahí está muy plasmada la vida de los marinos porteños también. ¿Tú sientes que eso sigue formando parte de la cultura de la ciudad? Esas conversaciones acerca de los barcos, de los desguaces, de los largos viajes con los retornos, ¿o se ha ido de alguna manera perdiendo esa conversación, esa presencia en la cultura local? Bueno, lo que yo quería en este libro era tratar de hacer una pequeña visión poética de los distintos ambientes de Valparaíso, llámense bares o personas, ¿ya? Y dentro de las personas habían tipos que vendían pescado, o habían marinos de la noche, chicas de la noche, habían tipos que te arreglaban flipper, habían artistas porteños, había un montón de personajes porteños, pero yo siempre supe de que la condición portuaria de Valparaíso es lo más importante, porque el mar es el gran negocio, ¿ya? Del pasado, del presente y del futuro. O sea, un puerto, las aguas portuarias de un país en Chile, que son 4.000 kilómetros de costa, hay 4 o 5 puertos. O sea, las aguas portuarias son una riqueza increíble, y la riqueza de un puerto es la puerta, o sea, donde se confunden la ideología, donde se confunden las sociedades, donde se mezclan, ¿ya? Y dentro de eso, por lo tanto, la historia del puerto, y por eso del Roland Bar, como símbolo de donde se juntan las razas, ¿ya? Es muy importante. Y para mí, dentro de todos estos personajes, es la única, de todos los personajes hago una pequeña biografía, pero cuando me encontré con un marino que ha viajado toda su vida, yo le hice una entrevista, hice una excepción en este libro, y hacerle una entrevista, la única entrevista que hay a un marino, para saber qué es lo que es un barco. ¿Cuántas personas trabajan en un barco? ¿Cuál es la jerarquía que hay en un barco? ¿Cuál es la historia de un barco? ¿Y dónde van a morir los barcos? ¿Ya? Y esta persona me dice que al final de 6 años de su vida trabajando en un barco, va a un puerto en la India y él tiene que poner la palanca de la marcha adelante para ir a hundir ese barco. Y lo único que se lleva de todo un barco, de toda su historia personal, amorosa con el barco, es una cafetera de la cocina. Es como el único recuerdo. Para mí eso es maravilloso. Entonces me di cuenta que entrevistando a este tipo, yo estaba entrevistando qué es lo que es un barco, todas las rutas que hace un barco, los pesajes, los tonelajes, el capitán hasta el último marinero, quiénes son, cuáles son y más encima, este señor me cuenta que su papá fue marino y su abuelo fue marino. 3 generaciones de porteños marinos están escritas en las fotos de este libro. Y el 4ª generación, que es el amigo que corresponde a la edad que uno tiene, ya se dedica a otra cosa. Entonces yo estoy entrevistando, dándole prioridad a la historia del puerto como puerto, ¿ya? No como turismo, ni no como patrimonio de la humanidad, como puerto y como anfiteatro, ¿ya? La misión de un anfiteatro es dar espectáculo, y no se puede dar espectáculo si no hay espectadores, ¿ya? Y el espectador somos todos, el que llega del puerto, el marino, el barco, y el porteño que está en el espectáculo, ¿ya? Una vez fuimos a ver un espectáculo en estos teatros de Valparaíso que ya no quedan, y había un tipo cantando en el escenario, ¿ya? Ese era el espectáculo. Pero cuando tú mirabas el espectáculo que había en las galerías, era tan lindo como el espectáculo que estaba afuera. El tipo que está medio copeteado, que está cantando, el otro tipo que está a punto de caerse por el balcón, y tú decías, ¿cómo nadie nos sujeta a ese tipo? Se va a caer por el balcón, vamos a tener un accidente tremendo. Toda esa cosa es el espectáculo, lo que está pasando en el escenario y lo que está pasando en los cerros, ¿ya? Y esa es la cosa que uno tiene que rescatar y
respetar de Valparaíso. Si no hay el anfiteatro, es el espectáculo, y si no hay espectadores, no hay espectáculo. Personajes bien entrañables de Valparaíso, algunos de los cuales de alguna manera yo siento que tú descubriste. En el caso particular, por ejemplo, de Álvaro Peña, que hace 20 años era un cantante prácticamente desconocido, y a lo mejor tú tuviste la sensibilidad de ver el valor de su historia como porteño que venía regresando de Europa con una experiencia de vida súper interesante. ¿Qué te llamó a ti la atención de artistas como Álvaro Peña y otros más que vas tú recogiendo, el Cali, me acuerdo, como poeta, que vas recogiendo en el libro y a los que vas haciéndole semblanzas? Bueno, yo parto del libro con una referencia de un autor que no me acuerdo el nombre ahora, que dice: solo el viajero maravilloso ve maravillas, ¿ya? Y los demás solamente ven ríos, bestias y qué sé yo, la realidad. Dentro de todo el espectáculo del anfiteatro porteño, ¿ya?, de la promiscuidad porteña, yo hice hincapié en rescatar, como en toda sociedad, los artistas que uno podía ver en ese anfiteatro, ¿ya? Y hay varios, y después yo me di cuenta de que había hecho una cosa que era, por ejemplo, poner poemas de Cali Berner, un poeta que se pierde en los bares, y que sus poemas se pierden en el suelo de los bares, y resulta que este libro rescata los poemas que él perdió en los bares y están acá. La otra persona, el Álvaro Peña, por ejemplo, un cantante que llegó en los años 90 a Valparaíso después de tener un exilio en Alemania, y de donde es uno de los músicos más entrañables que ha existido en la historia del puerto, y sin embargo no había ninguna referencia literaria sobre Álvaro Peña, ¿ya? Y en la concepción poética de vivir en Valparaíso tú te das cuenta, ¿ya?, cuando una chica es bella, cuando un cantante es bueno, cuando un marino es un sinvergüenza, cuando el puerto es una decadencia. Todas esas cosas son experiencias. Y hice una biografía sobre Álvaro, hice los poemas del Cali, están los poemas de mi hija Pascuala, que hoy día es cantante y que en esa época tenía 8 años, están las esculturas de una biografía de Iván Cabezón, el tipo que trabaja rescatando chatarra a la velocidad de su espíritu, chatarras con espíritu, ¿ya? Toda esa cosa es el alimento que le entrega al viajero que ve maravillas Valparaíso, ¿ya? Y Valparaíso está lleno de esas historias, y mientras no se rescaten esa historia, nunca vamos a poder hacer la verdadera maravilla que es este puerto. Y nuestro amigo, cuando mencionaba la película Joris Stevens es una película extraordinaria de los años 50 que tiene ¿cómo se llama? Un diálogo de alguien, de un chileno, porque él era holandés, creo, que vino en los años 50, se quedó encantado con Valparaíso, pero consiguió lo que estamos hablando esta noche, el verbo poético de alguien que tenía que definirle las letras, las palabras, el verbo de lo que tenía que llevar esas imágenes. Y esas imágenes tenían un verbo, y por eso esa película funciona, por el verbo que tiene. Y ese tipo dice una cosa maravillosa: Valparaíso está gastado por los 4 elementos: el fuego y los incendios, la tierra y los terremotos, los mares y los vientos como grandes tormentas. Eso es lo que tiene gastado Valparaíso y lo que tiene gastado nuestros corazones y nuestra mente. No hay ningún porteño que no esté gastado por los 4 elementos, ¿ya? Entonces, cuando tú vives en la ciudad peligrosa, donde los 4 elementos, y no el dinero, y no el poder, y no las circunstancias, y no las minucias, sino que los 4 elementos son lo que te guían, la historia y la barbarie de Valparaíso, entonces tú quieres decir que estás viviendo en una ciudad peligrosa. Y cuando tú estás viviendo en una ciudad peligrosa, tú te transformas en un pequeño héroe.